Si miramos 22 años atrás, en 1918, las tornas eran opuestas. La delegación alemana que firmará la rendición de la Primera Guerra Mundial entra en la Galería de los Espejos de Versalles. Sí, ¿a qué os recuerda, queridos alumnos? Y no les dan, los franceses, más que unos minutos para firmar. Alemania perderá sus colonias y su flota naval se verá reducida. Pero lo más importante es que deberá pagar una compensación descomunal para la época. Hasta muchos aliados lo reconocen, es un abuso. Además, Alemania pierde el 10% de su territorio. Para contenerla por el este, los aliados resucitan Polonia, que no existía desde el siglo XIX, y dividen Alemania en dos de esta manera, algo absurdo y peligroso que hará imposible una paz duradera. El mismo Wilson dijo que demasiadas exigencias podrían desenterrar el hacha de guerra. Pros y contras de lo que representa y de lo que hizo Pétain. Para Pétain había dos opciones: plantar cara y conseguir muerte, destrucción, ciudades, etc., y derrota segura. O escoger la otra opción, someterse y volverse miserable, por ejemplo colaborando en las deportaciones de judíos, incluso de españoles exiliados de la guerra. Escogió la segunda. Podemos decir, un mal menor. Lo primero que uno se plantea lógicamente es si las deportaciones que permitió las permitió obligado o de buen grado. Bien, antes incluso de que los nazis lo exigieran, Vichy, que era la llamada zona libre, donde él era jefe del Estado, promulgó leyes antisemitas por iniciativa propia. En octubre de 1940, se aprobó el Estatuto de los Judíos, que excluía a los judíos de funciones públicas y profesiones clave. Estas medidas no fueron impuestas directamente por los alemanes, sino decididas por el gobierno de Vichy. El régimen de Vichy entregó alrededor de 10.000 republicanos españoles a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos fueron posteriormente deportados a campos de concentración, principalmente Mauthausen, donde la mayoría pereció. Este acto de colaboración entre Vichy y el régimen nazi está considerado una de las páginas más trágicas del exilio republicano español. Vale, ya tenemos que la Francia libre, con su cabeza Pétain, deportaron, es decir, enviaron a campos de concentración en el extranjero, no sin antes parar en campos de detención en Francia, como Pithiviers. Recordemos que por él pasa Irene Nemirovsky. Pero, ¿y la otra Francia, la ocupada? Que es la que se dice libre, porque no ha hecho pactos con el invasor. ¿Qué decir respecto a este lancinante tema? Bien, sí señores, aquí no se salva ni el apuntador. También la otra Francia deportó, la Francia ocupada. E incluso mató, su policía. Y eso aunque normalmente estuviera ahí solo para deportar y que el trabajo sucio lo hicieran en otros países. Sigamos viendo pros y contras de la Francia de Vichy, que pactó, o que se rindió. Bien, recordemos que la mayor parte de las ciudades arrasadas lo son en el norte. Además, un lado positivo es que en Vichy se puede concentrar, gracias a que es funcionalmente libre, el centro de la resistencia que ayudó a liberar a Francia. El cual, paradójicamente, no estaba en la Francia del Norte, precisamente por no ser libre, sino en Lyon, en la Francia libre, es decir la de Pétain. Cuando al final de la guerra fue detenido por la historia, es decir por los ganadores, sostuvo siempre que ese armisticio se hizo por Francia, sin contar que a él lo llamaron. Pero ese es otro tema. También sostuvo la causa de la paz el ideador de ese gobierno, Laval. Pero este fue ejecutado. Mientras que a Pétain, de Gaulle, el presidente de la Francia posterior, la liberada, le perdonó la pena de muerte. Él ya era muy mayor y muere en prisión a los 96. Una prisión bastante cómoda, como suele ser destinada a los altos cargos caídos en desgracia. La razón, o para otros la excusa, que aducen siempre los colaboracionistas para haber colaborado con Hitler es la paz. Por ejemplo, Céline, el escritor. De hecho, encontramos en esta época un nuevo pacifismo que proviene ya del final de la Guerra del 14. Es un pacifismo de derechas, cuando la tradición del pacifismo sabemos que es de izquierdas. Sostenían que la guerra estaba buscada por los judíos, pero ese es otro tema. Pensemos una cosa que yo simplemente la dejo ahí. Sin Pétain y el gobierno de Vichy, traidores para todo el mundo, lo que incluye los niños que se educan en las escuelas, no solo de Francia sino del resto del mundo, ¿Francia sería hoy la primera potencia del mundo en turismo? Quizás no habría mantenido tantas ciudades respetadas. Porque en el ataque alemán los alemanes destruyeron muchas con los bombardeos.
Por tanto, digo yo que la rendición en forma de armisticio es una forma de preservar vidas y patrimonio. Un mal menor. Pierre Laval, ejecutado a la postre por los aliados, es el que elabora la idea del colaboracionismo. Laval insistía en que su régimen buscaba reducir el impacto negativo de la ocupación alemana y proteger a Francia de una mayor devastación. Mitigar el sufrimiento. Las palabras de Laval sobre salvar a Francia del sufrimiento son interpretadas por los historiadores como una justificación de su política de colaboracionismo, que en realidad profundizó el sufrimiento y la subordinación del país a Alemania. Ahora, sabiendo que su gobierno fue más o menos en la mitad sur, veamos lo que ocurrió en el ataque alemán antes de Laval. Recordemos, Francia duró 6 semanas en resistir en la mitad norte, para saber si realmente lo de mitigar el sufrimiento era una excusa. Fueron ciudades del norte. Aún así, estos bombardeos no fueron nada comparados con los de los aliados en 1944, 2 años después. Supongo que al ver los bombardeos del norte, el sur prefirió doblegarse, ¿no? Rotterdam, Países Bajos, aunque no es francesa, se menciona por contexto, fue completamente arrasada el 14 de mayo de 1940, como advertencia a otras ciudades. Francia tomó nota de este método. Reims bombardeada con fuerza por la Luftwaffe durante la ofensiva para destruir defensas y comunicaciones. Parte del casco urbano fue dañado. Abbeville, ciudad en el norte de Francia, bombardeada durante los enfrentamientos con tropas británicas y francesas. Amiens sufrió bombardeos mientras era disputada entre fuerzas aliadas y alemanas. La catedral sobrevivió por poco. Rouen, bombardeada e incendiada parcialmente. Su catedral fue alcanzada pero no destruida. Le Havre, aunque fue más intensamente bombardeada en 1944 por los aliados, también sufrió ataques alemanes en 1940. Dunkirk, uno de los casos más graves. Bombardeada intensamente durante la evacuación aliada, Operación Dinamo, mayo-junio de 1940. Gran parte de la ciudad fue destruida por bombardeos aéreos y artillería. Lille cercada y atacada por aire y tierra durante su defensa. Sedan, importante punto de ataque alemán. Bombardeada para romper las defensas francesas. Brest y otras ciudades portuarias, aunque no todas fueron arrasadas, fueron atacadas para destruir infraestructura naval y rutas de evacuación. Pero ojo, en esta comparación de fuerzas, de daños y de decisiones, no se pueden esconder los bombardeos aliados para acabar con los alemanes en la propia Francia. Ahora vemos, por tanto, otra parte muy curiosa, muy paradójica, muy interesante, muy hiriente. Los bombardeos aliados, repito, aliados, o sea, fuego amigo, sobre Francia durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente entre 1942 y 1945, causaron graves estragos en muchas ciudades francesas, con decenas de miles de civiles muertos. Aunque el objetivo era debilitar al ocupante nazi, destruir infraestructuras, fábricas, puertos, líneas de transporte, muchas veces las bombas impactaron zonas civiles, causando destrucción masiva y pérdidas humanas. Caen, Normandía. Fecha principal, junio-julio 1944, Operación Overlord. Víctimas, 2.000 civiles muertos. Destrucción, 70% de la ciudad destruida. Le Havre. Fecha clave, septiembre de 1944. Víctimas, 5.000 civiles muertos en pocos días. Destrucción, 80% de la ciudad quedó en ruinas. Contexto, bombardeo para expulsar a la guarnición alemana antes de la entrada terrestre británica, Operación Astonia. Saint-Lô. Fecha, julio de 1944. Víctimas, 400 civiles muertos. Destrucción, 95% de la ciudad destruida. Contexto, considerada la capital de las ruinas, fue casi totalmente arrasada para apoyar el avance de las tropas estadounidenses. Rouen. Fechas, abril de 1944, bombardeo de la estación de tren. Víctimas, 900 civiles. Destrucción, daños extensos en el centro histórico. Contexto, ataques a infraestructura ferroviaria antes del desembarco de Normandía. Nantes. Fechas, 16 y 23 de septiembre de 1943. Víctimas, 1.500 civiles muertos. Destrucción, daños graves en el puerto y barrios residenciales.
Lorient. Fechas: 1943, 1944, bombardeos prolongados. Víctimas: 500 muertos aproximadamente. Destrucción: ciudad casi totalmente arrasada, excepto los búnkeres alemanes. Contexto: base de submarinos alemanes. Los aliados intentaron inutilizarla por completo. Brest. Fechas: agosto-septiembre 1944. Víctimas: 1.000 muertos. Destrucción: 80% destrucción. Contexto: otra base estratégica de la Kriegsmarine. Los aliados asediaron y bombardearon la ciudad hasta reducirla a escombros. Marsella, Lyon, París, selectivamente. Aunque París no fue destruida, sufrió bombardeos puntuales, principalmente ferroviarios. Marsella y Lyon fueron bombardeadas por objetivos industriales y ferroviarios. Balance general. Víctimas civiles francesas por bombardeos aliados: se estima entre 60.000 y 70.000 muertos, más que los causados por los bombardeos alemanes en Reino Unido. Destrucción urbana: docenas de ciudades con más del 50% de sus edificios dañados o destruidos. La resistencia. Pétain era un general de la guerra anterior, del 14 al 18, y formaba parte del gobierno francés entonces. Ahora formará el gobierno de Vichy, el del armisticio con Alemania, situado en la mitad sur de Francia, que estará sometido a las decisiones alemanas a cambio de tener libertad, entre comillas, es decir, que no haya toques de queda, etc. Entonces, una libertad que obviamente es condicional y que muchos no llamarían tal, ¿no? En cambio, hay otros que sí se llaman, se autodenominan libres, los resistentes, porque la libertad se lleva en la actitud, y ellos no se rinden. Pululan escondidos esperando el momento de atacar, es como una guerrilla. Así es. Son aquellos que forman la resistencia, y resistencia que puede ser de dos lugares. Exterior, radicada en Londres, donde dirigía De Gaulle, vaya nombre, ni hecho aposta, es que el nombre forja sin duda el carácter, Gaule es Galia, o sea Francia. Guerre des Gaules, básicamente. Interna, en lo que se llama el ejército de las sombras, l'Armée des Ombres. Uno de los episodios más fascinantes de la historia de la Guerra Mundial, también porque la historia lo pondrá como heroico, pensemos en Casablanca. A este episodio de la resistencia interior lo ensalzan, como no podía ser menos, ya que los bandos en liza siempre erigen una mitología, y si ganan, pues encumbran esa mitología a ley, a religión global. Como deducimos de todo esto, la Francia libre de verdad, de espíritu, sería la que no acepta ni la ocupación de la Francia del Norte ni el armisticio, libre, pacífico del Sur, de Vichy. La resistencia es una guerra de guerrillas, pero no con trincheras, sino con alguna pistola, algún empuje de un enemigo a los raíles del metro, y recibiendo esas sombras heroicas torturas, fusilamientos o deportación y muerte. Hubo muchos, aunque no se suele hablar de ellos. Es decir, una guerra más de información, en la que también se arriesga la vida sin duda alguna. De hecho, murieron unos 75.000 resistentes, sobre todo en deportación, en campos. Es la clandestinidad, es o la traición o la lealtad, es la ocultación. Todo esto es lo que propicia estos juegos, francamente fascinantes, las estrategias basadas en la información más que en la confrontación directa. Es una guerra de guerrillas. Por supuesto, las armas también son importantes, como es lógico,